¿Qué hubiera sucedido si hubiera tomado una decisión diferente? Y a partir de ese interrogante, por efecto mariposa, como dicen los científicos, que el aleteo de una mariposa aquí en esta punta del mundo puede desatar un huracán en el otro polo, a partir de ese momento nuestra imaginación representa una variedad de escenarios hipotéticos. ¿Y si hubiese ido a otra universidad? ¿Y si hubiese seguido otra carrera? ¿Y si hubiese escogido otra profesión, otro oficio, y yo hoy me dedicara a otra cosa? Como digo siempre, el plomero se lamenta por no haber ido a la facultad de medicina y el médico se lamenta por no haber sido plomero, que le gustaba más que la medicina, pero lo hizo por los padres, por lo que sea. ¿Y si mis padres no se hubiesen mudado de ciudad, de país? Si yo chiquitito no hubiese tenido que seguir al núcleo familiar y no estaría hoy aquí. ¿Y si hubiese nacido en otro país? ¿Y si hubiese nacido en otro estado y mi nacionalidad fuera diferente? Entonces estas preguntas nos persiguen aún desde niños, a la hora de un postre, en un restaurante donde nos preguntamos qué hubiésemos pasado si en lugar de elegir el helado hubiésemos comido el flan, ¿no? Uno dice, ¿y si hubiese comido lo otro? Pero cuando la vida nos desilusiona, las preguntas suelen ser más serias y nacen del anhelo de una vida que no tuvimos. ¿Qué hubiese sucedido si hubiese elegido una pareja que no me engañara? Si me hubiese dado cuenta que este hombre era un potencial golpeador. ¿Qué hubiese pasado si me hubiese casado con el otro muchacho y no con este? Y si ese fatídico día no hubiese perdido los estribos, hay mucha gente que ahora está en la cárcel, no necesariamente por una vida de criminalidad, sino por 2 minutos, 3 minutos que perdieron los estribos. Gente que en el tránsito, después de un mal día, una gota rebasó el vaso, un bocinazo, un claxon de más, bajaron con un palo y le partieron la cabeza al otro conductor. 20, 30 años de cárcel por 2, 3 minutos que pudieran rebobinar para atrás, que determinaron su futuro para siempre. Dicen, si no hubiese perdido los estribos y si hubiese, cuando cambió la luz del semáforo, arrancado y me iba, ¿por qué tuve que bajar a pelear? Y si ahora estuviera casado, preguntan otros, y si el embarazo hubiese llegado a término, yo tendría un hijo de ¿cuánto a esta edad? ¿Qué edad tendría? Y si el auto no se hubiese salido bruscamente del camino y mi familia no estaría rota o fragmentada, y si los resultados de la prueba hubiesen sido diferentes, y si mamá o papá todavía estuvieran vivos y estuvieran aquí, estas preguntas siempre nos llevan al persistente pensamiento si solo algo, un pequeño detalle en mi camino habría sido diferente. Mi vida, claro, habría sido radicalmente distinta. No importa si sentimos remordimiento por un fracaso pasado o soñamos con un presente diferente, pero los universos alternativos siempre nacen de la insatisfacción de nuestra vida presente. Decimos, estoy viviendo esto porque en aquel entonces no tomé esa bifurcación, no doblé la curva del camino, o seguí derecho, o sí doblé. Puede que nos persigan nuestros errores y ese pasado doloroso que a veces no podemos dejar atrás, pero todos tenemos recuerdos de los cuales no estamos orgullosos, todos. Formas de ser, incongruencias y grietas en nuestro carácter, todos. No necesariamente teníamos que haber pasado por un asesinato o golpear a alguien en la cabeza para no sentirnos orgullosos de lo que hicimos. Palabras duras de las que quisiéramos poder retractarnos, de allí el gran remordimiento. ¿Cómo quisiera tener la juventud de los 20, pero la cabeza que tengo ahora, o no? ¿Cómo quisiera tener el cuerpo de los 30, pero la sabiduría que tengo ahora a los 60, dicen otros? Relaciones rotas que hubiésemos manejado de forma diferente, que hoy manejaríamos de manera distinta. Aprendimos a callarnos más,
Aprendimos a tolerar, a elegir las batallas. Cuando uno es joven quiere pelearse con todo y todos, contra todo el sistema, y uno reniega por todo, y uno se da cuenta que hay batallas que hay que elegirlas, que hay ocasiones que incluso ni vale la pena discutir con necios, porque no están interesados en nuestra opinión, solo están interesados en llevarnos la contraria, no están escuchando ni el eco de nuestra voz. Pero eso uno lo aprende con la edad. Momentos de egoísmo que hirieron a alguien profundamente y decimos, ¿cómo yo era tan egoísta? Entonces todos tenemos esos remordimientos en lo profundo del corazón que inconscientemente terminan influyendo en nuestro comportamiento presente. Pero el remordimiento es un pésimo motivador que nunca se sacia cuando se trata de buenas obras. Nunca equilibramos. Es como querer calmar la sed con agua salada. Cuando servimos a Dios o servimos a la gente, formamos pareja, hasta tenemos hijos por remordimiento, vamos a terminar quemados, estresados, porque nunca sabremos cuándo es suficiente. Es una culpa que nunca se paga, es una hipoteca que no se termina de pagar. Porque es un mortgage emocional, una hipoteca emocional. No hay tasa de intercambio, no hay punto de negociación que pueda calcular cuánto servicio a Dios alcanza para pagar nuestros errores. Eso es el legalismo por excelencia. El legalismo proviene de la culpa. Me siento tan culpable de lo que hice que yo tengo que pagarlo con buenas obras. Y en el medio el Señor nos dice, sí, pero tus pecados fueron perdonados. Yo te perdoné en la cruz por los pecados que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que ibas a hacer. Pero no lo entendemos cuando la culpa nos susurra, no. A ti la sangre no te va a limpiar. Lo que hiciste es demasiado feo y tienes que compensarlo haciendo para Dios en lugar de estando con Dios. Eso es ver la vida de manera kármica. Que todo es un karma, que todo se paga. Yo creo en la ley de la siembra y la cosecha. Pero también creo que pecado que es confrontado con la sangre de Cristo, pecado que desaparece para siempre de nuestra vida y del cielo. Ahora, cuando uno vive la vida de manera karmática, uno dice, bueno, si me equivoqué, yo me merezco el horno de fuego. Y cuando la vida se nos pone un difícil, álgida, como a todo mundo, solemos pensar que esa es la retribución divina por nuestros pecados pasados. Aun cuando nuestros hijos cometen errores, en el fondo decimos, bueno, él no lo sabe, pero Dios sabe que yo era peor que él cuando era joven. Y entonces nos subimos a esa ruedita del hámster, ¿no? Que no nos lleva a ninguna parte, pero que a diario nos susurra, Dios no te va a bendecir hasta tanto compenses todo lo malo que hiciste en la vida. ¿Y cuánto hace falta? ¿Cuánta compensación falta para que nos sintamos libres? No existe tanta compensación. Por eso los fariseos cumplían 613 leyes y aún así no lograban agradar a Dios. Pero es que a veces tratamos de probar que somos dignos de la bendición por nuestra propia fuerza de voluntad, y eso agota. Probarle a Dios que somos dignos de salvación agota, porque no somos dignos de salvación. Nacimos, fuimos creados en pecado, procreados en pecado, y por gracia y misericordia divina estamos aquí, no lo olvidemos. Es la gracia la que nos sostiene, la gracia la que nos trae aquí, y la gracia de que nos lleva hasta el cielo, ¿sí o no? Pero a veces concluimos que nuestros errores nos definen para siempre y que nuestra única esperanza, ¿qué es? Y no volver a fallar. Mi única esperanza de que Dios me ame es que no vuelva a fallar. Imagínate si ese es el parámetro que sentimos cuando volvemos a fallar. Entonces esto puede desencadenar algo todavía peor, la pasividad, el darse por vencido, como mi amigo. No, yo ya no lucho más, me dijo. Me cansé de ser hipócrita. Si no hubiese hablado conmigo y hubiese hablado con otro, quizá le decía, es cierto, deja de servir a Dios, deja de tocar las cosas santas y arregla tu vida. Y en ese arreglo de la vida no vuelve más, porque no puede arreglar solo su vida.
Entonces esa pasividad se ve cuando hay mamis y papis que no asumen la responsabilidad de disciplinar a sus hijos debido a sus matrimonios fracasados. Cuando hay personas que se divorcian, cargan con el divorcio una culpa. Entonces cuando le toca estar con sus hijos, la semana que les toca lo llenan de regalos, de cositas lindas, lo consienten en todo, pero por la culpa. Creen que como cometieron errores, no tienen la autoridad para enseñarle integridad a sus hijos. Dice, ¿qué le voy a decir a mis hijos si mi hijo sabe que yo fracasé? Ni te cuento el causante del divorcio, si es que tuvo un tema de adulterio, lo que sea, siente que pierde toda autoridad para disciplinar a los hijos. Porque hay hijos que llevan la cuenta, dice, ¿qué me vienes a decir si yo te vi? Sí, pero eso no te quita tu responsabilidad como hijo y mi responsabilidad como padre. Que yo me haya equivocado como padre no me quita la autoridad para disciplinarte y enseñarte integridad. Ya bastante con un bobo que se equivocó para que tener otro bobo en la familia. Entonces el remordimiento a veces enmudece a ciertos padres, los entumece, no les permite hablar. Mamis o mamás que tuvieron un fracaso matrimonial terminan siendo amigas de sus hijas porque no se sienten con autoridad para ser madre. Pero yo quiero que te grabes esto para siempre. Tu propósito en Dios, mi propósito en Dios, nuestro propósito no es compensar nuestro pasado. Segunda de Corintios 5:17, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí Dios hace todas las cosas nuevas. ¿Alguien lo cree, sí o no? Las cosas viejas pasaron, no están. Esa es nuestra identidad. Editamos nuestros recuerdos del pasado y nos quedamos solos con las cosas buenas. Así hacían nuestros abuelos. Está bien, es un recurso neurológico editar las partes malas y quedarse con las buenas para no sufrir. El problema es cuando nos empezamos a creer que el pasado todo fue cosas buenas. Porque el pasado de Egipto, de Israel en Egipto, no era comer carne en la mañana, cebolla al mediodía, a la noche ravioles, no era eso, era... Van a pagar con su sangre, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos van a ser esclavos. A cambio le damos comida, pero ¿qué es la comida cuando pierdes la libertad? Serían felices los presos que comen todos los días. Pero a veces nosotros editamos el pasado para que todo nos parezca bueno y después ya ni son recuerdos de los recuerdos. Recuerdo de los recuerdos y romantizamos ese pasado dorado. Cuando nuestros cuerpos eran más aptos, yo a tu edad dormía 1 hora cada mes. Recordamos cuando nuestro amor era más puro, cuando la iglesia era más santa, antes no había tanto pecado, cantamos aquellos viejos signos. Mentira, aquella santa congregación de nuestra infancia estaba infestada de chisme y de pecado, igual que ahora. No, pero me acuerdo que éramos una congregación pequeña y nos amábamos y se chusmeaban también. Se sabían los calzones del otro, ¿o no? Pero yo recuerdo lo que era ese tiempo. Es un recuerdo del recuerdo. Pero comenzamos a comparar nuestra vida actual con nuestras versiones nostálgicas reconstruidas y empezamos a decir, no, en mis tiempos éramos más sanos. Yo le digo a mi hijo que no se case, recién cumplió los 40, no, es un niño. Y tu hijo te dice, pero mamá, te casaste a los 19, pero éramos más maduros. Tu abuela más maduro. Tenía 19 hoy, mañana y siempre. Éramos más santos. Otra mentira. Pecábamos menos por falta de recursos, nada más. Porque ni encontrábamos la pornografía, ni sabíamos cómo pecar. Eso nos hacía más santos, pero nuestras intenciones eran iguales a las de nuestros hijos. Lo que pasa es que ellos tienen más recursos. Entonces, para resumir, el remordimiento por un pasado roto nos hace querer olvidarlo y compensarlo. El remordimiento por un pasado maravilloso nos hace querer revivirlo. Y en ambas situaciones nos quitan del presente, que es el único capital que tenemos.
Y eso también pasa en nuestra vida espiritual. Leemos versículos como Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Han usado muchos ministros este episodio bíblico como para decir hay que volver a los tiempos antiguos. No, pensamos que Dios está diciendo vuelve a aquel pasado donde memorizabas la Biblia, donde vivías hablando en lenguas, donde vivías en una nube. No, lo que el Señor está señalando es cómo habían perdido de vista el primer amor en medio de las buenas obras. Que en algún punto su servicio a Dios superó su amor por Dios al cual sirven. ¿Hace sentido? Su amor por las buenas obras superaron al amor por Dios. Pero Dios nunca dice que ama nuestra versión pasada más que la actual. Él nos llama a amarlo y al verdadero amor en el presente. Al viejo y primer amor, pero en el presente. Pero a veces los remordimientos de un pasado feo o un pasado hermoso en su defecto no nos dejan ver la obra que Dios está haciendo hoy, la obra que Dios está haciendo hoy. Entonces, fijar nuestros ojos en imágenes congeladas en el pasado del cual huimos o de un futuro hacia el cual corremos produce parálisis, porque nunca estamos viviendo hoy ni agradecidos por lo que Dios nos da hoy. Nos terminamos perdiendo la belleza de la gracia presente. Ya sea, insisto, lamentándonos por el pasado o añorando el pasado hermoso. Nos perdemos el hoy. Todo lo que hoy por gracia tenemos, los que vivimos en la Unión Americana, los que vivimos en los Estados Unidos, mucho más agradecidos deberíamos estar que los que están en América Latina, porque mínimamente tenemos seguridad comparado con tantos países nuestros. Tenemos oportunidades que nuestros hermanos de la región no van a soñar en su vida. Entonces no tenemos el derecho ni siquiera a tener una mala cara. Y tú podrías decir, sí, pero la vida no me trató bien y tengo una enfermedad. Aún así, si estás aquí y entendiendo lo que estoy diciendo, da lleno por tu cerebro. Gloria a Dios que podemos entender, ¿o no? Pero hay un remordimiento más. Los remordimientos de la fantasía son imaginarios. Es cuando en la vida sentimos que creemos que deberíamos estar viviendo otra vida, otra cosa. Como que nos merecemos otra vida. Es imaginaria, pero creemos que nos merecemos esa otra vida. La madre estresada piensa, bueno, si yo tuviera más tiempo con mis hijos, yo sé que serían más obedientes, pero tengo que salir a trabajar, por eso no los puedo educar bien. Dame más tiempo y voy a ser una buena madre. Mi vida sería diferente si yo no tuviera tantas premuras económicas. Otra dama piensa, bueno, si yo perdiera algunas libritas, algunos kilitos, yo sé que mi estima estaría mucho más sana y estaría más segura de mí misma y por eso compartiría más el evangelio. O sea, las libras no le permiten testificar. Otro dice, no, a ver, si yo estuviese casado, yo sé que todo sería mucho más fácil para mí. No sería tentado, tendría a alguien que esté en mi equipo. Otro dice, no, yo no puedo ser santo porque no soy viudo. Si yo fuera viudo, o si yo fuera soltero todavía, sería una vida más fácil para mí. Entonces los remordimientos de la fantasía crecen en las semillas de lo que vemos a nuestro alrededor. Se alimentan de la comparación. A mí me sorprende mucho la gente que tiene esas vidas de fantasía. Yo digo, ¿y por qué? Y encima las redes sociales no ayudan en nada. Porque siempre vemos gente que nos muestra una vida que nosotros parece que nunca vamos a tener. Te estás comiendo tu humilde pupusa, tu sencillo taquito, y tu amiga en Pinterest te muestra fotos de sus comidas orgánicas y exóticas.
Entonces a ti apenas te alcanzó el día para comer de parado en un carrito, un burrito así, seguir trabajando, y esta empezó a las 7 de la mañana con hierbas al vapor. Miras a tu marido que se rasca la panza y se sienta con sus calzones rojos a ver el partido, y lo ves pasar así, dice, señor, ¿por qué? Desvía la vista y te pones a mirar Instagram y te aparecen fotos de esa pareja perfecta paseando en la Toscana, Italia, donde su esposo tiene unos dientes como piano, es rubio. Seguro no usa esos calzones rojos espantosos. El hijo rubio de ojos azules de tu amiga se gradúa y parece un ángel. El tuyo parece un cholo que acaba de agarrar la migra. Y dices, ¿qué estoy haciendo mal en mi vida? Número uno, no te están funcionando los filtros de Instagram. Pero ahí es precisamente cuando los psicólogos dicen que emerge nuestro impostor, nuestro falso yo, la persona que creemos ser, pero que en el fondo sabemos que no somos. Y ahí vivimos la realidad alterna, la otra vida de fantasía. Porque en realidad ese impostor que todos tenemos vive manteniendo nuestra fachada para asegurarnos que nadie vea nuestro verdadero yo. Y la fuerza de empuje, la energía o la gasolina es nuestro temor a ser descubiertos. ¿Y sabés qué es lo peor de este síndrome? Porque si solo fuera vendo una fantasía, lo hacen muchos actores, lo hacen muchas estrellas de Hollywood, que venden una fantasía. No digo que está bien, pero no sería del todo nocivo. Lo peor de esto es que primero comenzamos mostrando una fachada a los demás. Es verdad, nadie pone una foto en las redes cuando recién se levanta, con los ojos hinchados, con los pelos parados, sentado en el trono blanco. Nadie va a poner, bueno, algunos sí, pero la mayoría no. Le hacemos creer a los demás que somos lo que en realidad no somos. Hasta ahí hasta puedo entenderlo. Hay algo de hedonismo, de esteticismo, de hedonismo y de un montón de cosas que tienen que ver con esto es lo que quiero mostrar. Pero en segundo lugar, nosotros terminamos comprando lo que vendemos. Y en un momento creemos que somos eso. Nos creemos que somos lo que no somos. Pero lo tercero, que es aún peor, empezamos a creer que Dios mismo también ama a ese impostor. Por eso hay tanto fingimiento en la iglesia. Porque armamos una figura de consumo público y después creemos que Dios también ama a esa figura de consumo público. Por eso hay tanta gente que puede mantener una doble vida, ministrar, predicar, porque cree que Dios ama a ese impostor en lugar de la persona real, y Dios nunca va a bendecir una mala construcción. Ese impostor es el que trata de compensar, de ocultar el pasado. Si podemos mostrarle al mundo lo bien que me va ahora, nadie se va a dar cuenta de mi pasado roto. ¿Cómo sabemos si vivimos a la sombra de nuestro impostor? Y bueno, algo práctico, esto no es psicológico, ni mucho menos, ni científico, pero yo me di cuenta que uno de los síntomas que puede mostrarnos que vivimos fingiendo es cuando usamos mucho la frase a estas alturas. A estas alturas yo ya tendría que haber recibido el aumento hace rato, dando la impresión de que si no recibí el aumento o la promoción es culpa del sistema. Yo a estas alturas ya me lo merezco. A estas alturas, mira lo que te digo, tendría que estar casada y con 4 hijos. Está soltera la flaca, pero tendría que estar casada con 4 hijos. A estas alturas yo ya debería tener mi propia casa. A estas alturas yo ya no tendría que estar luchando más con ese pecado ni con esa debilidad. Y la conclusión es que mi verdad impostora es mucho mejor. Entonces yo te voy a preguntar algo. ¿Quién dice que a estas alturas ya deberíamos vivir otra vida? ¿Quién? Porque la única persona que compara nuestro verdadero yo con nuestro yo imaginario somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos subimos la vara.
¿Quién nos dice dónde deberíamos estar ahora? A estas alturas yo ya tendría que ser legal. ¿Quién lo dice? ¿Quién establece nuestra línea de crecimiento? ¿Quién creó la curva de crecimiento con la cual nos comparamos? ¿Quién? ¿Cómo sabemos que estamos en el fondo del percentil? ¿Cómo sabemos que estamos enanos porque ya deberíamos estar crecidos? ¿Quién? ¿Dios nos dice eso? No, Señor, la mayoría de las veces no. Dios sabe que estamos en un proceso de crecimiento y sabe cuánto podemos asimilar y cuánto tiene que procesarnos según el carácter y la estructura emocional de cada quien. Nosotros nos autoimponemos la frase, y a estas alturas, ¿quién? Hay un versículo escondido detrás de la magistral declaración de Pablo, a esa de olvidar lo que queda atrás y proseguir a la meta, de Filipenses 3:16, que dice, y en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado, da genú. En todo caso, esto es lo que alcancé. Dios nunca nos compara con lo que soñamos ser, porque ese ser soñado no existe y además Dios no lo conoce. Dios rechaza nuestro maquillaje. Dios no tolera nuestras cirugías. Dios, hablando metafóricamente, Dios no tolera nuestras fajas reductoras de grasa y andamos así a contar la realidad. Dios sabe que no somos eso. Dios sabe que no somos eso. Podemos meter la panza, está bien, para que no nos vean la panza los demás, pero Dios no nos dice, wow, mirá, Gabriel, se le fue la panza, ¿eh? Dios sabe que llegamos a casa y liberan a Willy. Dios sabe. ¿O no? ¿Por qué? Porque Dios conoce lo verdadero y lo auténtico. Entonces cuando le decimos, Señor, perdóname por no ser quien tú esperas que yo sea, Dios nos responde, ¿en comparación con quién? ¿A las alturas de quién no estás? ¿Con quién te estás comparando? Entonces quiero que nos grabemos esto, el lugar en el cual nos encontramos ahora, la situación en la cual estamos ahora, independientemente de la edad cronológica, es precisamente donde Dios quiere encontrarse con nosotros y darnos su gracia. ¿Lo recibimos? Que es profundo, ¿eh? Nunca Dios nos compara con nuestro yo imaginario, nunca. En todo caso nos compara con Cristo. Él no dice, tienes que crecer como ese yo imaginario que muestras en Instagram. Él dice, tenemos que crecer conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Y Él sabe que solo para crecer como Cristo es a través de la gracia del Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra forma. Esa es nuestra medida. Bueno, hasta aquí hemos braceado por aguas profundas. Y hemos aprendido que los remordimientos nos mantienen o atrapados en el pasado o encadenados a una versión ficticia de nosotros mismos. En su sermón más famoso, Jesús en la montaña, habló de nuestra tendencia a hacer planes por si acaso. Le dijo a sus discípulos en Mateo 6:25, no se preocupen por su vida, ni que comerán, ni que beberán. No les estaba instando a no trabajen, sean vagos, vivan de los planes del gobierno. No estaba diciendo eso. Dijo, no se preocupen por lo que van a comer, ni por su cuerpo, ni cómo se vestirán. No tiene más valor la vida que la comida, el cuerpo y la ropa. Entonces, al igual que los remordimientos de fantasía, los por si acaso, o por las dudas, en mi país dicen por si las moscas, también viven en un mundo imaginario. Yo conozco gente tan controladora que tienen planes de contingencia para los planes de contingencia. Y como no están dispuestos a aceptar la posibilidad de un fracaso, se aferran a los planes de contingencia, a los planes B. Y tratan de controlar sus vidas. Y lo que es peor, tratan de controlar la vida de todo el entorno que les rodea. Hay mamás controladoras, hay papás controladores, hay hijos controladores, hay suegras super ultra mega archi mega controladoras.
Pero esos planes de contingencia nunca vienen solos. El resultado es una preocupación neurótica, corazones llenos de ansiedad. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Hay gente que no puede disfrutar su vida real, no puede decir, ¡Dayenu, qué lindo que hoy estoy desayunando! Porque viven pensando en lo que podría pasar. Hay gente que hoy decidió no congregarse porque podría pasar que Trump envía sus huestes aquí. ¿Hasta cuándo no se van a congregar? ¿Hasta cuándo se van a encerrar en un baño? Son los que, por ejemplo, viajan por 2 días y se llevan 9 maletas. 2 días, 9 maletas. Y no importa qué tan grandes sean esas maletas, son del tamaño de un mamut, así. Están llenas hasta arriba, porque no lo llenan de ropa útil, lo llenan de por si acaso. Otra es una maleta por las dudas y otro por si lo llego a necesitar. Por si llego a necesitar lo que acá no necesito. Por si hace falta. Por qué sé yo. Y no está de más. Y otra más que dicen lo que abunda no daña. Y se van llevando. Van por 2 días. Se llevan 5 pijamas. 2 días, 5 pijamas. ¿Qué va a ser una cura de sueño? 5 pijamas. 14 camisetas, 9 sombreros. Viajan a Miami en verano y llevan 8 suéteres de invierno por si cambia. 3 bufandas, 4 pares de botas, 2 paraguas. Estando en la casa usan el mismo calzón toda la semana. Viajan, llevan 54 calzones para 2 días. Dicho sea de paso, cuando regresan con las 9 maletas, tampoco les cierran ninguna porque trae más cosas de las que llevaron. Y otra vez, por si acaso, por si las moscas, le roban la gratitud de la gracia de Dios de estar vivo en el presente. No se puede tener planes de contingencia para todo. Entonces, cuando imaginan cómo la vida podría irse a la deriva o salirse de sus cauces, tratan de cubrir todos los frentes manteniendo el control. Y eso desgasta, eso agota. No tenemos el control de nuestra vida, no lo tenemos. ¿De verdad tenemos que recordar otra vez la pandemia para darnos cuenta que no tenemos ni el control de nuestra salud? Gente que iba al gimnasio todos los días se murió porque no podía respirar. No tenemos el control de nuestra vida. Por mucho que nos afanemos, no podemos agregar 1 hora a nuestra existencia, dijo Jesús. En el afán de que nada se salga de nuestras manos, hay padres que interfieren en todo, desde las decisiones académicas hasta las laborales. No estoy hablando de chiquititos, estoy hablando de cuando ya son muchachos, muchachas. Incluso se meten padres en las decisiones amorosas, de manera que invaden continuamente su espacio que debería ser personal. Le dicen con quién tienen que salir, no te puedes enamorar de esa, no me traigas a ese muchacho a casa. Lo van a hacer igual. El no respetar el derecho a la privacidad de sus hijos son padres que suelen ser traficantes de culpa, que recurren a técnicas de manipulación para poder ejercer su dominio. Mi mamá era Putin, era una terrorista. Mi mamá tiraba bombas así, al que le cayera, le cayera. Cuando me muera, va a ser demasiado tarde, voy a estar fría, decía. Algún día me vas a tener en la tumba y te vas a tener que arrepentir. Y era traficante de culpa, mi mamá. Narco. No droga, culpa. Y yo te digo algo, no se puede criar a los hijos con un plan de contingencia. No hay, no resulta. Nuestros hijos, número 1, no son nuestra propiedad. Es una falacia. Mis hijos. No, mucho menos son una extensión nuestra. Son seres independientes, no son clones. Que Dios nos los presta por 18 años. Y luego ellos deciden qué hacer con sus vidas. No es que es mi hijo y como tiene 35 años, aunque sea él no sabe y yo se lo voy a decir. Y ahí cuando las suegras hacen de suegra, los suegros hacen de suegro, tenemos una ventana de 18 años para darle bases y fundamentos. Por eso digo siempre, es una oportunidad
única. Después ellos decidirán qué hacer con esas bases. Los padres somos apenas como Moisés, los preparamos para una tierra que posiblemente nosotros no vamos a conocer. Entonces los preparamos para que tengan los estudios que no tenemos, los títulos que no tenemos, eso es noble. Pero querer manejarles la vida como si su vida fuera un Nintendo, un juego de Legos, un PlayStation, no se puede. Por eso pregunto, ¿cómo reaccionamos como padres cuando nuestro plan se ve amenazado? ¿Respondemos con flexibilidad o nos ajustamos? Y decimos, bueno, sí, es mi hijo, lo parimos nosotros, pero tiene su propia personalidad, o no tenías la tuya. Porque nosotros nos olvidamos que fuimos hijos. Y que nuestros padres nos decían, nada, voy a hacer mi vida, y nos pegamos nuestros propios trancazos. Y cuanto más trancazos nos pegamos, menos trancazos queremos que tengan nuestros hijos. Los padres más radicales, más exigentes, son los que fueron más vagos de jóvenes. Y tienen razón, saben en lo que el hijo se está metiendo, pasó por eso. Pero eso no va a hacer que este hijo sea perfecto porque yo ya lo pasé. Va a tener que enfrentar sus propios desafíos. ¿Cómo somos? ¿Flexibles o agarramos el timón con fuerza para mantener el rumbo original y no montamos un escándalo si no se hace a nuestra manera? De a poco nuestros hijos van a hacerlo a su manera. Tarde o temprano les va a caer la moneda de las bases, de lo que aprendieron, pero generalmente eso llega cuando la mayoría ya no está en casa. A otros les llega cuando los padres ni siquiera están vivos. Yo hoy me doy cuenta de cosas que decía mi mamá que yo le debatí toda la vida. Y ella me decía, cuando estés del otro lado del mostrador, te vas a dar cuenta. Yo pasé del otro lado del mostrador y no me di cuenta. Hasta ahora, que digo, entonces ella sufría de esta forma. Con razón no dormía hasta que yo no ponía la llave a las 2, 3 de la madrugada. Y ahí decía, recién ahí me puedo dormir. Yo le decía, yo soy grande. Tengo 21 años. ¡Oh, qué grande que era! Mi mamá decía, es que yo no puedo dormir. Yo decía, ¿por qué no duerme? Ahora que yo no duermo, la entiendo también. Entonces, pero hay cosas que Dios quiere que no sepamos, que confiemos en Él. Hay muchas más que no nos interesa saber. Él quiere que consideremos las opciones, pero Dios nunca renuncia a su derecho de tener la última palabra. Todo está en manos de Dios. Todo está en manos de Dios. Todo. Andan videitos de TikTok dando vuelta. Que sí, que están haciendo redadas en tal lugar, pero siempre hay un videíto de más donde aparte de esa redada agarraron a 3 y le pegaron con un palo y entonces pasó esto. La mayoría, no estoy defendiendo, no soy ni oficialista ni opositor, ni demócrata ni republicano. Lo que estoy diciendo es que la mayoría de las noticias tienden a darnos muchos escenarios. Mientras más busques, más te vas a preocupar. Pasó durante la pandemia, que las noticias siempre decían que se moría más gente de la que se moría. Siempre. Que todo asustaba más. Había gente que nos gritaba cuando andábamos por la calle repartiendo comida. ¡No le dejen comida, que está apestado! Pobre que se muera de hambre, aparte de tener COVID. No se acercaba a la gente porque había noticias a diario que decía todo lo malo que podía pasar. Eso demostró que el mundo está en un puño, así. En el puño de la información, de las comunicaciones. Mañana dicen, nos invaden los alienígenas y hay suicidios en masa. No, nadie piensa. Nadie ve las bajadas de las noticias, nadie se fija si la fuente es fidedigna. Porque la gente ya no lee más los periódicos. Ni el Washington Post, ni el Herald, ni CNN. La gente se informa por TikTok. Por un imbécil que, como no tiene nada que hacer, sube un videito con inteligencia artificial. Ahora estaba en Argentina, todo el mundo me felicitaba porque le había puesto los puntos al Papa, porque alguien puso una inteligencia artificial, yo hablando con el Papa. Qué bien que le dijiste eso antes de morir. Nadie se puso a fijar que ese no soy yo, está más viejo.
La gente quiere cualquier cosa. Cualquier cosa. Agarran mi voz, la ponen en tal cosa. ¡Ay, lo que dijo! Nadie se fue. A ver si esto es verdad. Si... Lo vi en TikTok. Lo dijeron. ¿Dónde dijeron? En internet. ¿Quién lo dijo en internet? El mismo que te dice que tu hijo por una fiebre tiene cáncer, es el mismo que te dice que mañana mismo van a entrar en tu casa al escuadrón SWAT y van a matar a toda tu familia porque eso es lo que está haciendo Trump. Matando. Dicen que mata. ¿Quién lo dice? Y todo eso lleva a algo más trágico. Ya no confiamos en Dios. Nuestra confianza no está puesta en la roca sólida, sino en las noticias de TikTok. Y vivimos una vida alterna. Así que para finalizar, permíteme conectar los puntos. Al igual que la película Dos vidas en un instante, no podemos estar en dos universos paralelos a la vez. El remordimiento de la vida que pudimos haber vivido o aquello que pudo haber sido no es real. Como te dije, nuestro propósito no es compensar nuestro pasado. No tenemos nada que probar, nada. Fuimos salvados por gracia. No tenemos nada ni que probarle al diablo, ya está. Tenemos un pase que nos lleva al cielo. Dios nos ama tal como fuimos y tal como somos. Nos amó antes de que pidiéramos perdón. En segundo lugar, tampoco podemos vivir con el remordimiento del pasado maravilloso. Aprendamos de los hebreos, dayenu, que significa lo que hizo Dios, me alcanza, ya está. Y en tercer lugar, aprendamos a abandonar el remordimiento de la fantasía. Nunca más digamos, a estas alturas yo, porque esa cinta métrica no es con la cual nos mide Dios. Como dijo Pablo, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Y por último, tratemos de no vivir en planes de contingencia. Vamos a dejarle el control a Dios. Responsables, sí. Pero tenemos una sola vida, no dos, no tres. No tenemos un universo paralelo o el metaverso como Marvel, que pueden aparecer 4 Spider-Man distintos en una sola película. A nosotros se nos asignó una identidad única. Y en nuestra película hay una sola, única línea del relato. Una sola narrativa. Los por si acaso, los qué tal si, lo que podría pasar, lo que pudo haber sido, no están en nuestra jurisdicción, están fuera de nuestro alcance. ¿Qué vamos a vivir la vida pensando que pudo haber sido? ¿Cuánta gente se culpa porque dice yo lo retrasé? Por darle ese maldito café y quedarse 2 minutos más, chocó en la esquina. Salía 1 minuto antes y el camión se iba. Encima que vas a lidiar con el duelo de la muerte, vas a lidiar que fue tu culpa. Nosotros no provocamos la vida nos va pasando. Y uno tiene que vivir confiando en Dios, porque siempre vamos a tener culpa por algo. Se nos resfría un chico y que yo lo dejé salir desabrigado. No llegamos a tiempo al hospital y es que yo estaba trabajando, cuando ya le vi la fiebre llevaba 2 horas. La culpa siempre va a estar ahí esperando ponerte más carga de lo que ya la vida te dio. Entonces, aunque todos tenemos nuestros planes, siempre tendrán imperfecciones los planes y van a abundar las inseguridades. Pero el plan soberano de Dios siempre se va a realizar y es cualquiera que el mejor de los nuestros. Tenemos una sola vida y es esta. Dayenu, lo que hizo Dios hasta ahora es más que suficiente y alcanza para estar agradecido. Vamos a darle un aplauso grande al Señor que ha hablado esta mañana. ¡Bendito sea Dios! Si puedes levantar tus manos conmigo al cielo, Señor, gracias por esta mañana aquí, por este día maravilloso. Este es el día que tú has hecho y nos estamos alegrando y gozando en ti. Señor, tenemos esta palabra ahora en nuestro corazón. Son tesoros en vasos de barro. Yo te ruego que cada palabra pueda proyectarse más allá de nuestra propia vida y llegue a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos si nos das la dicha de la longevidad. Bendícenos
para que cada mañana nos levantemos con un espíritu de agradecimiento y lleguemos a la cama con cansancio, pero mucho más agradecimiento todavía. Que aprendamos a ver la vida como es la vida que tenemos. Hicimos lo que pudimos. Y aún muchos tomamos decisiones, pero creímos que en aquel entonces era una buena idea. Y tú bendices lo auténtico. Si creímos que era una buena idea, es autenticidad. Algunos tomaron decisiones de jovencitos, errores, pecaron, se equivocaron, pero eras eso. Ni siquiera tu cerebro se había desarrollado lo suficiente. No te ofendas, pero ni siquiera nuestro cerebro, cuando somos jovencitos o adolescentes, está en su plenitud. Siguen creciendo las vías neuronales, y esa neurogénesis, hasta que se transforma en un cerebro adulto, nos hace cometer cosas que no sabemos, responsabilidades que no sabemos que vamos a asumir, consecuencias que no calculamos. Pero aún así su gracia es abundante, y así como cuando ves a tu niño caerse porque intenta caminar, lo sigues amando. Y cuando ves a tu niño adolescente haciendo boberías, lo sigues amando. Y cuando se hace grande y se equivoca más grande, lo sigues amando. Y aun cuando tu hijo con 60 años viene a llorar, tú le dices: sí, hijo. Le tocas el cabello y lo ves como un niño porque lo sigues amando. ¿Cuánto más nuestro Padre, que ve nuestros errores? No digas a estas alturas yo. No. A estas alturas estamos viviendo lo que teníamos que vivir. Hoy tenemos la vida que nos merecemos. Hoy tenemos la cara que nos merecemos. Hoy tenemos el carácter que Dios ha logrado formar y hasta donde hemos llegado. Mal o bien, hasta aquí llegamos. Y esto que somos se lo ponemos en las manos de Dios y decimos: Señor, esta es mi vida. Nunca es tarde, nunca es tarde. Si puedes hacer algo con mi vida, hazlo ahora. Señor, toma mi nada y úsame. Oh, bendito eres. Todos los que puedan orar conmigo, oren y digan: Señor, entrego mi vida en mi corazón. Los que quieren recibir al Señor en su corazón, los que dicen: te recibo en mi vida, y están orando y haciendo esta oración aquí en el arena o en sus hogares, permitan que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado. Qué diferente que es el remordimiento. Es convicción para arrepentirse y que esos pecados desaparezcan de la faz de la tierra, desaparezcan de nuestra mente y de la mente de Dios. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. No traigáis a memoria las cosas pasadas. Tú no eres, yo no soy el resultado de nuestro ayer. Somos lo que hoy somos por gracia divina. Somos los que seremos en Él, en su mano providente. Y recibimos esta palabra hoy para cambiar nuestro paradigma, nuestra mente, nuestra forma de mirar y observar la vida. Te exaltamos, Rey de Reyes. Te adoramos y ponemos nuestra vida en esta línea del relato a tu disposición. Los que están llorando, las lágrimas, deja que purguen por última vez esas decisiones pasadas erróneas que te pesaban sobre ti. Ya no son tuyas, suéltalas. Esto no es tu jurisdicción. Como en las películas, cuando viene cierto escuadrón policial y le dice a la policía local: esto ahora es jurisdicción del FBI, retírense. Ahora viene el Señor y dice: ya no es tu jurisdicción el pasado, retírate. Yo me hago responsable por tus pecados. Yo pagué por ellos en la cruz del Calvario. No los traigas a memoria, abandónalos. Abandona la vida dorada que pensarías que tuvieras si tomaras otra decisión. Es la vida que Dios permitió que tomaras. Es la decisión que Dios te trajo hasta aquí. Agradece. Da genú. Gracias, Padre. Señor, he transmitido lo que creo me has dicho a este tu ejército, tu pueblo. Gracias, porque sé que esta palabra no volverá vacía y tu Espíritu Santo llega donde yo no puedo llegar, que es el corazón, que es lo profundo, que es el ser, la esencia,
Gracias, Dios, por este día. He transmitido y he predicado otra vez lo que tú me has dicho y hemos hecho un buen equipo con el Espíritu Santo. Yo hablando al intelecto y tú hablando al corazón. Y soy libre de esta palabra, y esta palabra ahora trae fruto y trae su recompensa y su cosecha en el corazón de cada quien. Señor, bendigo a los que estamos aquí. Los bendigo en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, para que el mes de junio sea un mes de reestructuración, de reinvención, de reforma y de nuevas decisiones profundas. Lo creemos, lo declaramos. Seamos prósperos, benditos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Gloria a Jesús. Somos bendecidos para bendecir. Buen domingo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la semana que viene. A confiar en Dios, gente. Bendecidos.